Ok, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 6, el cual estaremos hablando sobre la escuela marginalista y otros detalles importantes relevantes a esta. Entonces, iniciamos con una breve descripción de lo que fue la escuela marginalista. Entonces, el inicio de esta escuela data de 1871, el año en que Gibbons y Meyer publicaron sus influyentes libros sobre la teoría de la utilidad marginal. Pero antes que Gibbons y Meyer, varios predecederos utilizaron el análisis marginal en la economía. Entre otros precursores están Antoine Cournot y Jules Dupuit en Francia y Johann von Thunet en Alemania. El marginalismo o escuela neoclásica es una escuela de pensamiento económica surgida a mediados del siglo XIX, en parte como reacción a la escuela clásica de Adam Smith y David Ricardo. Los marginalistas introdujeron un lenguaje formalizado que llevó a la asimilación de la matemática en la economía, entre otros desarrollos. El marginalismo es responsable del individualismo metodológico que caracteriza mucho de los estudios en el área, incluso en el presente. Si se trata de resumir el razonamiento marginalista en una frase, diríamos que la utilización óptima de un recurso dado se obtiene cuando no haya ninguna ganancia neta a obtener el desplazamiento de una unidad de tal recurso de un empleo a otro. Entonces, dentro de los antecedentes de la escuela marginalistas, tenemos que muchos y serios problemas económicos y sociales seguían sin resolverse incluso en 100 años después del inicio de la revolución industrial. La pobreza aumentaba pese a que la actividad crecía en forma impresionante. La distribución extremadamente desigual de la riqueza y del ingreso creaba mucho descontento, aun cuando el estado general de la vida subía. Las operaciones de los negocios afectaban a muchas personas. Los individuos ya no podían depender exclusivamente de su propia iniciativa y capacidad de superar las condiciones impuestas. Incluso los agricultores y los trabajadores agrícolas tenían sus dificultades. Muchos se fueron a las ciudades atraídos por la zanahoria de, atraídos por la zanahoria de mejores oportunidades e impulsados por el garrote de la pobreza rural. Los accidentes industriales a menudo les causaban serias penurias a los trabajadores y sus familias antes de que se promulgaran las leyes de compensación adecuadas. Las severas horas de trabajo y las condiciones peligrosas e insalubres, el preponderante poder económico de los empleados, de los negocios, en los trabajadores, la aparición de empresarios monopolistas y la inseguridad de la edad avanzada eran algunos de los muchos problemas que surgían en la edad avanzada y que llevaban a las personas a buscar soluciones más allá de los limitados confines del pensamiento económico clásico. La siguiente, por favor. Ahora yo les voy a hablar acerca de las ideas básicas de la escuela marginalista. Esta tenía un enfoque en el margen, es decir, que dirigía su atención al punto de cambio en donde se toman las decisiones, que en otras palabras es el margen. Y los marginalistas extendían a toda la teoría económica el principio marginal que desarrolló Ricardo en su teoría de la renta. También había una conducta económica racional, se hacía énfasis en la microeconomía y se hablaba de que la persona y la empresa individuales ocupan el centro del escenario en el drama de los marginalistas. También el empleo del método deductivo abstracto, puesto que los marginalistas rechazaban el método histórico y optaban por el enfoque analítico abstracto. También se hacía énfasis en la competencia pura, ya que los marginalistas basaban su análisis en la suposición de la competencia pura. Y también otro principio fue la teoría del precio orientada a la demanda, en la que los primeros marginalistas cambiaron al extremo opuesto y enfatizaban la demanda con la exclusión virtual de la oferta. Y también se hacía énfasis en la utilidad subjetiva, en el enfoque del equilibrio, en la fusión de la tierra con bienes de capital, la participación mínima del gobierno, entre otras.
Ok, siguiente. Soy Adalki Velázquez y les estaré hablando a quiénes beneficiaba y en qué forma era útil y válida la escuela marginalista. ¿A quiénes beneficiaba o trataba de beneficiar la escuela marginalista? Trataba de beneficiar el interés de toda la humanidad mediante la promoción de una mejor comprensión de la forma en la que la deficiente asigna los recursos y promueve la libertad económica. Benefició a aquellos cuyos intereses eran simplemente mantener el status quo, es decir, a aquellos que se resistían al cambio, a los empleadores, al oponerse a los sindicatos y al atribuir el desempleo a salarios que eran artificialmente altos, inflexibles en el lado descendente o ambas cosas. A los terratenientes, el marginalismo también defendía a estos contra los ataques basados en la teoría de la renta ricardiana, a los ricos, ya que se oponían a la intervención del gobierno para la redistribución del ingreso. Puede pasar a la diapositiva. ¿En qué forma la escuela marginalista era válida, útil o correcta en su época? La escuela marginalista desarrolló nuevas y poderosas herramientas de análisis, en especial diagramas geométricos y técnicas matemáticas. Gracias a esos pensadores, la economía se convirtió en una ciencia social más exacta. Le dieron a las condiciones de la demanda su importancia exacta como una serie de factores determinantes para los precios, tanto de los bienes finales como de los factores de producción. La escuela hacía hincapié en las fuerzas que modelan las decisiones individuales. Esto era válido en un mundo en donde esas decisiones eran significativas para determinar el curso de las actividades económicas. El método del análisis del equilibrio parcial defendido por muchos miembros de esta escuela era útil para abstraerse de la complejidad del mundo real. Este enfoque, cambiar una variable a la vez mientras todas las demás se mantienen temporalmente constantes, permitía que los investigadores analizaran detalladamente los fenómenos complejos, un paso a la vez. El enfoque microeconómico del marginalismo complementa al macroeconómico, que se puede pasar por alto muchos problemas al considerar a la economía como un todo. Como ejemplo, ciertos grupos de personas pueden llegar a estar cada vez más empobrecidas, aun cuando el ingreso promedio real per cápita para la nación aumente. Otro ejemplo es el ciclo de negocios es de importancia primordial para la rentabilidad de una compañía automotriz grande, pero para el propietario de una tienda de abarrotes es menos importante que la inauguración de una tienda de la competencia de la misma calle, etc. Puedo pasar con mi compañera Mayrelis. ¿Qué principios de la escuela marginalista se convirtieron en contribuciones perdurables? La economía matemática, el modelo del monopolio básico, una teoría del duopolio, la teoría de la utilidad marginal disminuida, la teoría de la elección racional del consumidor, la ley de la demanda, la ley de los rendimientos marginales descrecientes según aplica a la empresa de manufactura, el concepto de los rendimientos a escala, el análisis de la elección entre trabajos y el tiempo libre, la teoría de los rendimientos del factor de la productividad marginal, entre otras. Siguiente. La primera pregunta es la importancia de cada uno de los siguientes conceptos y autores para la historia del pensamiento económico. Antoine Auguste Cournot fue un matemático francés que publicó tratados sobre matemática, filosofía y economía. Fue el primer economista en aplicar la matemática al análisis económico y en desarrollar modelos del monopolio puro, el duopolio y la competencia pura. Al analizar la demanda de cobre y zinc, ambos utilizados para producir bronce, Cournot también desarrolló el primer modelo completo de lo que ahora se conoce como la demanda derivada de recursos. El rendimiento total es el que se calcula contando las unidades que al final del proceso no requieren reparación ni se descartan. Un ejemplo del rendimiento total
fundamental es que el rendimiento marginal, el duopolio, perdón, es un modelo de competencia caracterizado principalmente por la existencia de dos empresas productoras que controlan la totalidad de un mercado en concreto. Fue el primer intento formal de un economista por analizar la conducta de los vendedores en un mercado oligopólico. Siguiente. El rendimiento marginal. La ley de rendimientos marginales decreciente estipula que a medida que el input, cualquier recurso que se necesite para el producto o producción de un factor de producción aumenta según el principio de ceteris paribus, la producción adicional de la última unidad del input disminuye. Un ejemplo de esto es en la siembra, todo lo que se le pueda aplicar al sembrado, ya sea el arado, la mano de obra, influye bastante para su precio final. Función de la reacción. Es el lugar geométrico de la producción maximizadora de beneficio de una empresa oligopolista para cada nivel de producción posible, lanzado por su competidor. Dupont. Jules Dupont fue un ingeniero francés y el segundo precursor importante del marginalismo. Nació en Italia en el 1804. En el 1814 regresó a París y asistió a la escuela de Louis Grant y San Luis en Versalles. Más tarde, Dupont tuvo un título en ingeniería de la prestigiada École des Ponts en Chauces. Tiempo después, dejaría todo de lado para ubicarse en la economía teórica y aplicada. Entre 1844 y 1853 publicó en revistas importantes artículos concernientes a la utilidad marginal decreciente, el excedente del consumidor y la discriminación de precio, lo que predomina en cada uno de esos conceptos en su toma de decisiones al margen. Aun cuando Cornu también utilizó este enfoque, no hay ningún dato de que ambos estuvieran familiarizados con sus respectivos trabajos. Siguiente. Utilidad marginal decreciente. Dupont vincula directamente la utilidad marginal decreciente con las curvas de consumo individual y de mercado. Observó que conforme disminuye el precio de un bien, las personas compran más de ese bien para satisfacer deseos de una utilidad marginal más baja y menos apremiante. La curva del consumo. La curva precio-consumo es la curva que representa el conjunto de las infinitas combinaciones de equilibrio del consumidor que obtiene modificando el precio de un bien y manteniéndolo constante. Los costos, el precio y el precio del otro bien. Excedente del consumidor. La curva de consumo lo llevó a observar que solo en la última unidad el precio es igual a la utilidad marginal. Esto significa que existe una utilidad excedente, definida por la diferencia entre la utilidad marginal de cada unidad de un bien y el precio que se paga por ese bien. Y las sumas de todas las utilidades. Excedente es el excedente total del consumidor. Siguiente. Discriminación del precio. El término discriminación del precio describe el plan del precio dual o precio múltiple de Dupont. Solo se puede ocurrir cuando es posible segregar a los compradores en grupos identificables y en donde la reventa del producto por los clientes es imposible o prohibitivamente costosa.
convierten al excedente del consumidor en el ingreso más alto y en este caso de la empresa con fines de lucro, en utilidades más altas. Pero como lo indicó DuPont, la discriminación de precios también incrementa la producción total y aumenta la utilidad total. Las empresas del gobierno y las de servicio público, precisamente las formas de monopolio que tenían en mente DuPont, la practican con amplitud. La discriminación de precio no es más que el cobro de diferentes precios a diferentes clientes por el mismo producto, dejando más utilidades que no aplican ninguna discriminación de precio. Johannes Erich von Tubner es el tercer precursor del marginalismo. Nació en Oldenburg, Alemania. Estudió brevemente en la Universidad de Göttingen. Allí se dedicó a la agricultura y escribió su obra principal, De Slotte Staates. En el tomo 1 de su libro, publicado en el 1826, elaboró una teoría que consideraba la ubicación de varias formas de producción agrícola en relación con el mercado en donde se vende el producto. En este aspecto es el fundador de la teoría de la ubicación y de la economía agrícola. En el tomo 2 de este libro, publicado en 1850, amplió su análisis y en el proceso estableció una imperfecta teoría de la productividad marginal de salarios y capital. Siguiente. La productividad marginal. La cuidadosa manera de pensar de John Bonstue acerca de la ubicación de varios tipos de agricultura lo llevó al desarrollo de una teoría de la productividad marginal de empleo. Se basó en el principio de que las unidades adicionales de trabajo conducen a incrementos sucesivos más pequeños en el producto agrícola. John Bonstue declara que dado este principio, el agricultor debe tener mucho cuidado de no contratar trabajo más allá del punto en el cual el costo de la última adición de trabajo es igual al valor del rendimiento agrícola adicional. Gossens. Las obras de Herring Gossen, otro precursor más del marginalismo, no fueron verdaderamente apreciadas sino hasta después de su muerte. Sin embargo, su pensamiento era tan avanzado que merece una mención. Después de que William Jevons publicó la primera edición de su reconocido libro, The Theories of Political Economy, en 1871, descubrió un ejemplar del libro de Gossen y se sorprendió al enterarse de que su teoría de la utilidad marginal prácticamente había sido anticipada. Jossens le concedió el crédito total a Gossens en las ediciones subsiguientes y la fama póstuma alcanzó ese teórico pionero, cuyos libros se imprimieron en Alemania en 1889. Siguiente. La pregunta número 2 es el principio del pensamiento marginalista que aplicaba a los escritos de Cornu. Teoría de precio orientada a la demanda. Ese es el primero. Cornu pone el ejemplo de un hombre propietario de un manantial que su intento de sacarle provecho al manantial eleva el precio de 1 litro de agua a 100 francos. Pero debido a que las personas no lo compraban porque estaba muy caro, tuvo que reducir el precio sucesivamente para obtener una mayor utilidad. Esto es debido a que los marginalistas decían que la demanda es la que impone el precio. El marginalismo es un enfoque en las decisiones que se toman en el margen a partir de cambios que ocurren. Extendieron el principio marginal de Ricardo a toda la teoría económica. Otro principio es el microanálisis. Su análisis no busca explicar la economía como un todo, sino solamente las decisiones individuales y parciales de un consumidor, de una empresa, de una porción de la comunidad, de un sector del mercado, etc. Siguiente. Conducta racional.
Suponen que la conducta de los individuos, sus decisiones, están basadas en algún propósito. No se produce al azar. Por ejemplo, maximizar ganancias, minimizar costos, maximizar utilidades, entre otras. O sea que sigue la línea del utilitarismo de Beta. Los hombres buscan una utilidad o evitar una desutilidad. El otro principio es el método deductivo abstracto. Cornu rechaza por completo el método histórico y adapta un enfoque analítico pero abstracto, es decir, basado en sus posiciones y no observaciones empíricas. Este método es también aplicado por Ricardo. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Bien, entonces continuamos con una breve explicación de esta representación gráfica de la teoría del monopolio de Cournot. Entonces, como podemos observar esta teoría, en la gráfica, el propietario del agua mineral se enfrenta a una curva de declive descendente de la demanda. La curva del ingreso marginal se encuentra abajo de la curva de la demanda, debido a que los precios más bajos aplican a todos los litros de agua mineral, no solo al litro extra vendido, perdón. Entonces, en cada unidad adicional vendida se sumará su propio precio al ingreso total. Pero si esa unidad extra no se hubiera ofrecido a la venta, el precio recibido por los otros litros habría sido más alto. La pérdida de ese ingreso potencial se debe restar de la ganancia en el ingreso recibido mediante la venta del litro extra. De manera que el ingreso marginal es menor que el precio de todas las unidades de producción, excepto la primera, y la curva de ingreso marginal baja más rápidamente que la curva de la demanda. Entonces, se debe observar que los puntos de la curva del ingreso marginal en la gráfica representan las tasas de cambio del ingreso total mostrado por la curva TR en la gráfica B, o sea, en la gráfica de abajo. El ingreso marginal es el díparo del producto P por Q. En la figura de arriba se observa que el propietario del manantial podría cobrar 100 francos por litro, como observó Cournot. Sin embargo, a ese precio alto solo se le vendería 65 litros de agua mineral. Pueden ver que se ve reflejado ahí el 65. Entonces, resulta que el ingreso total del propietario sería de 6.500 francos. Debido a que los costos son ceros, la utilidad también sería de 6.600 francos, pero debo observar que la gráfica A el ingreso marginal es de 80 precios al de 100 francos. Entonces, continuando por la misma vía, una explicación más práctica o más teórica, perdón, el modelo de monopolio de Cournot es un modelo económico que describe el comportamiento de un monopolista que produce un bien o un servicio en un mercado donde no hay competidores. El monopolista fija el nivel de producción y el precio de su producto para maximizar sus beneficios. En otra palabra, es un modelo de competencia estático donde la elección más importante de las empresas que compiten es el volumen de producción. Esto siempre y cuando las empresas tengan los mismos costos y compitan produciendo bienes homogéneos en un entorno relativamente estático. La idea fundamental es que se logra maximizar la unidad total cuando el IT, o sea, el ingreso total y el costo total es igual a cero. El modelo de monopolio de Cournot tiene las siguientes declaraciones, en las cuales vamos a determinar por qué es incorrecta cada una de estas. Empezando por la que el monopolista puro cobra el precio más alto que puede obtener por unidad. En este modelo, el monopolista es errónea, ya que el monopolista maximiza sus beneficios produciendo una cantidad de bienes que le permita obtener la mayor ganancia posible.
El precio que el monopolista fija no es necesariamente el más alto que pueda obtener, sino el que le permita vender la cantidad de bienes que maximiza su beneficio. La siguiente declaración que dice que el monopolista puro busca aquel nivel de producción que maximiza su utilidad por unidad. También es errónea, ya que en el modelo de Colbert, el monopolista maximiza sus beneficios, no su utilidad por unidad. La maximización de la utilidad por unidad solo es relevante para los consumidores, no para el monopolista. Y en la tercera declaración que dice que sin importar sus costos de producción, un monopolista puro está seguro de obtener una utilidad económica. Es incorrecta, ya que el monopolista maximiza sus beneficios produciendo una cantidad de bienes que le permite obtener la mayor ganancia posible, pero esta ganancia depende de sus costos de producción. Si los costos de producción son muy altos, el monopolista no podrá obtener una ganancia económica, incluso si es el único proveedor en el mercado. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo del modelo de duopolio de Colbert, como le estaba hablando nuestra compañera María. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca del análisis de Dupuy sobre la utilidad y por qué la cantidad de un producto demandado baja a medida que su precio sube si todo lo demás es igual. El análisis de Dupuy de la utilidad proporciona una explicación intuitiva de por qué la cantidad de un producto demandado disminuye a medida que su precio aumenta, si todo lo demás se mantiene constante. Según este análisis, la utilidad que un consumidor obtiene de un producto depende de la cantidad que consume y del precio que paga por él. Supongamos entonces que un consumidor tiene un ingreso fijo y que debe decidir cómo gastarlo entre diferentes productos. Si el precio de un producto en particular aumenta, la utilidad que el consumidor obtiene de la cantidad que consume ese producto disminuirá. Es decir, el aumento del precio reduce la utilidad marginal del producto. Es decir, la utilidad adicional que el consumidor obtiene de consumir una unidad adicional del producto. Y también si la utilidad marginal del producto disminuye, a medida que el precio aumenta, el consumidor estará dispuesto a comprar menos unidades del producto a un precio más alto. Por lo tanto, la cantidad demandada del producto disminuirá a medida que su precio aumente, manteniendo todo lo demás constante. Este fenómeno se conoce como la ley de la demanda, que establece que ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuirá a medida que su precio aumente. Esto es una consecuencia natural de cómo los consumidores valoran los diferentes bienes en función de su precio y de cómo se distribuyen sus ingresos para satisfacer sus necesidades y deseos. Pase a la siguiente, por favor. Siguiendo, aquí se ven algunos productos que en la vida cotidiana compramos y que nos proporcionan la utilité relative de Dupuy. Esta utilidad relativa se refiere a la relación entre el precio de un producto y la utilidad que éste proporciona al consumidor. Entonces, algunos ejemplos son el agua embotellada, porque es esencial para la vida, por lo que su utilidad es bastante alta. Los alimentos orgánicos, ya que suelen ser, aunque suelen ser más caros que los alimentos convencionales, para muchas personas la utilidad de consumir alimentos más saludables y libres de químicos es muy alta. También la tecnología y productos tecnológicos pueden proporcionar una gran cantidad de utilidad en términos de entretenimiento, trabajo y también comunicación. También el transporte público y la ropa de marca. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos que identificar el área del excedente del consumidor cuando el precio es de 60 francos. En esta gráfica se puede observar en el área que está marcada de azul, que está por debajo de la curva de ingreso marginal, por encima del precio de 60.
Si el monopolista cobra un solo precio para todos los consumidores, estará dejando sobre la mesa a aquellos consumidores que estarían dispuestos a pagar más, pero que no lo hacen debido al precio elevado. Por lo tanto, la discriminación de precios puede permitir al monopolista capturar un mayor excedente del consumidor y aumentar su ingreso total. En este caso, en este problema que vemos aquí, si el monopolista aplica la discriminación de precios, entonces su ingreso total podría superar los 11.000 francos que obtendría si cobrara un único precio de monopolio. En cuanto a los precios múltiples, Dupuy argumentó que esta estrategia podría aumentar la utilidad total de los consumidores y también que aquellos consumidores con mayor disposición a pagar podrían comprar el producto a un precio más elevado. En resumen, tanto la discriminación de precios como los precios múltiples pueden aumentar el ingreso total del monopolista y la utilidad total de los consumidores. Entonces les continuaré hablando sobre las teorías de Von-Thunen y las leyes de Gaussian. Utilice los principios básicos de la teoría de la ubicación de Von-Thunen para explicar por qué las plantas de concreto rápido están ubicadas en o cerca de las ciudades en donde se venden su producto, mientras que los editores de libros están ubicados lejos de donde se venden los libros. En el desarrollo de su teoría de la ubicación, Von-Thunen primero hizo varias suposiciones de un estado aislado, la cual planteó que alrededor de la ciudad central se desarrolla una serie de anillos concéntricos, cada uno dedicado a un tipo de agricultura. Mientras más alejado está el anillo de la ciudad, menos intensiva es su producción, menos perecedero es el producto y mayor es la capacidad del bien para soportar los costos de la transportación. Entonces, la ubicación de una empresa depende de la distancia en que se encuentre de su mercado y de los costos de transporte. En el caso de las plantas de concreto rápido, su producto es altamente perecedero y debe ser entregado rápidamente a los clientes. Por lo tanto, es lógico que estas plantas estén ubicadas en o cerca de las ciudades donde se vende el concreto rápido. De igual manera, se minimizan los costos de transporte y se asegura una rápida entrega del producto. Por otro lado, los editores de los libros no tienen esta misma necesidad de rapidez en el transporte, ya que los libros son productos no perecederos y pueden ser almacenados durante largos periodos de tiempo. Además, el costo de transporte de los libros es relativamente bajo debido a su tamaño y peso comparado con el concreto. Por lo tanto, pueden permitirse estar ubicados lejos de los centros urbanos donde se venden sus libros. De esta manera, pueden aprovechar el menor costo del suelo y la mano de obra en estas áreas y a la vez estar lo suficientemente cerca de los principales puntos de transporte para minimizar los costos de envíos de los libros a nivel nacional e internacional. Siguiente. María, siguiente, por favor. ¿En qué forma, según Von-Thunen, un terrateniente determina el número apropiado de trabajadores que se debe contratar? Según Von-Thunen, un terrateniente determina el número apropiado de trabajadores que se debe contratar en función de la productividad de la tierra. Si la tierra es muy productiva, el terrateniente puede contratar menos trabajadores y obtener más producción por trabajador. Si la tierra es menos productiva, se necesitarán más trabajadores para obtener la misma cantidad de producción. Además, el terrateniente también considerará los costos de los salarios de los trabajadores y el beneficio que recibirá por su inversión. En general, el objetivo del terrateniente es minimizar los costos y maximizar los beneficios, y para ello debe equilibrar la cantidad de trabajadores necesarios para cosechar la cantidad de producción adecuada en función de la productividad de la tierra y los costos laborales. En términos contemporáneos, Von-Thunen sugería que el empleador debe añadir unidades de trabajo hasta que el ingreso marginal del producto del trabajo, el ingreso extra resultante de la mayor producción, sea igual al gasto de los salarios de contratar al trabajador. Siguiente. Utilice ejemplos separados de su propia elección para explicar cada una de las dos leyes de Gauss. La primera ley de Gauss era la ley de los rendimientos decrecientes.
La utilidad adicional de un bien disminuye a medida que se consume una mayor cantidad de ese bien. Por ejemplo, imagina que en un huerto trabaja solo una persona. El trabajo que tiene que hacer para producir es enorme. Si se compra un tractor, podrá realizar mucho mejor sus tareas, pero si compra otro tractor, no le servirá de nada ya que no puede conducir los dos a la vez. Así como el primer tractor hizo que la producción aumentara, el segundo tractor no. Es decir, el rendimiento marginal fue 0 al añadir el segundo tractor. Por otro lado, la segunda ley de Gauss, también conocida como ley de la proporcionalidad o la ley de la igualación de precios, establece que el consumidor maximiza su utilidad al distribuir su ingreso de tal manera que la relación de utilidad por unidad monetaria sea la misma para todos los bienes que consume. Por ejemplo, supongamos que un consumidor tiene 100 pesos para pagar en 2 bienes, hamburguesas y pizzas. Si la hamburguesa cuesta 5 pesos y la pizza cuesta 10 pesos, el consumidor deberá elegir consumir más hamburguesas que pizzas para maximizar su satisfacción. Muchas gracias.